estudios de Radio Vital. Ahora el tema que nos convoca, ineludible, inevitable, es el caso de Venezuela. Lo que ha sucedido con Venezuela ya era, digamos que era previsible que eso sucediera, y ya lo había advertido también en una entrevista anterior José Antonio Torres Iriarte, con quien vamos a conversar de esto y mucho más. José Antonio, ¿cómo estás? Un gusto verte de nuevo. Sí, siempre es un gusto participar en el programa, y más aún, como lo ha señalado, un momento crucial para América Latina y para Venezuela en particular, ¿no? Sí, lo de Venezuela es increíble, tú ya lo habías adelantado, era muy difícil que Maduro dejara el poder, y así ha sucedido. Ahora, de aquí en más, ¿qué cosa es lo que crees tú que puede pasar con esta situación? Bueno, Maduro se aferra al poder y se va a aferrar al poder porque es su única salvación. Él sabe que los espacios se han reducido. La ceremonia de ayer ha sido de lo más opaca, deslucida. Sí, pues. Hay presidentes que no han tenido la valentía de decir no voy a ir por esas razones, y han enviado a delegaciones. Me refiero a la presidenta Sheinbaum de México, al presidente Petro de Colombia y al presidente Lula de Brasil. Quienes han sido más explícitos han sido otros presidentes latinoamericanos, pero realmente es un presidente aislado, acosado por su pueblo, con respaldo aparente de las instituciones armadas y policiales bolivarianas, pero él habló cuando juramentó, o en su discurso, que asistían 125 representantes de gobierno del mundo. Sí, lo escuché. No, es una burla. Sí, pues. No, más allá de dos figuras nefastas para América Latina, como son el presidente en ejercicio de Cuba, ¿no? Díaz-Canel, o Daniel Ortega, el tirano de Managua, no tenía ningún otro jefe de Estado que mostrar al mundo. O sea, totalmente aislado. Ahora, el poder lo tiene él, sí, se aferra al poder, sí. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Yo creo que es un plazo indefinido. Cuando hablo de indefinido, puede ser un plazo corto, un plazo de largo tiempo, larga espera, pero esperaba yo, porque a mitad de semana di una conferencia en el Comité de Aprista de Miraflores, acompañado de Nancy Arellano y de otro miembro de la nacionalidad venezolana que vive en el Perú hace varios años, un joven, Villasana, y manifesté lo siguiente, ¿no? Que en el año 58, en enero del año 58, bajo el liderazgo de Rómulo Betancourt y otros políticos de esa generación, el pueblo insurgió con apoyo militar y se depuso a Pérez Jiménez. Esa figura parece ahora lejana, porque los militares parece que están monolíticamente con Maduro. Sin embargo, hay un dato interesante que vale la pena poner de manifiesto. En los resultados de los comicios del 28 de julio, en los estamentos militares, en las circunscripciones militares, en las bases militares, respaldaron abiertamente al presidente electo Edmundo González, y no a Nicolás Maduro. Ahora, en las cifras electorales, en base a las actas electorales, lo que pasa es que hay temor, hay pánico, hay amenazas de muerte, hay un control totalitario, estalinista, digamos. Sí, pues, ¿no? Está ocupado el Estado. Pero espero, confío que en algún momento esta situación se pueda romper. O de lo contrario, se habla mucho de la recompensa, se habla de grupos mercenarios, de grupos privados, no, se habla incluso de una aparición sorpresiva de Edmundo González con apoyo de fuerzas especiales. Creo que mucho puede ser determinante en los próximos días o semanas el trabajo de inteligencia, porque ya sabemos cómo en el Medio Oriente el trabajo de inteligencia está tomando un papel determinante, más aún en estos tiempos de alta tecnología, donde hay ataques incluso no previstos, novedosos, que podrían poner fin a esa tiranía, Antonio, que apenas tiene el respaldo de una minoría en Venezuela. Vamos a hablar un poquito de lo hecho estos meses por el señor Edmundo González con su partida de Venezuela, por lo hecho con la señora Machado, perdón. ¿No te parece insuficiente? ¿No te parece que se la jugaron solos? ¿No te parece que no tuvieron el respaldo que quizás debieron tener de otras instancias internacionales? Por ejemplo, la tibieza de la OEA, la prácticamente nula asistencia de parte de la ONU. Es decir, los organismos internacionales han quedado... Bueno, los organismos internacionales han cumplido un papel deplorable. Naciones Unidas tiene como objetivo
a largo plazo la Agenda 2030 y la Agenda 2045 que se aprobó hace poco. Sí, pues. No le interesa lo que pasa en Latinoamérica y no le interesa el tema institucional. Ayer leí la un OEA, comunicado de Almagro, increíble. Claro, Cobarde, Almagro tibio, y la OEA tienen un papel que no está a la altura de las circunstancias. Y como he venido diciendo, la señora Bachelet tuvo en manos documentos oficiales de la Comisión de Derechos Humanos con sede en Ginebra, siendo ella la vocera, siendo ella la representante de Naciones Unidas, y los encarpetó, los puso en una gaveta y no se pronunció. El único país que ha hecho algo es Argentina, que ha hecho una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Después no conozco. Es el momento, Miguel Ángel, de decir claramente que esta izquierda comunista o caviar extremista o moderada no tiene banderas, y su única bandera es hacerse del poder para perpetuarse en él bajo diversas modalidades. Incluso yo diría, Pepe Mujica, que muchos santifican. Pepe Mujica, que anuncia que va a morir. El uruguayo. ¿No? El uruguayo, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, ¿no? Que fue Tupamaro, que tomó las armas, que subvirtió el orden en su país y que luego tomó una posición democrática, fue electo presidente, que ahora ha auspiciado la elección del historiador, el presidente electo de Uruguay, pero en realidad Pepe Mujica podría, con la autoridad moral que tiene, no tan expresada en los medios digitales y en los medios internacionales, dar una opinión sobre el tema de Venezuela, y no lo ha hecho. No, pues. Él habla de temas de filosofía, de la soledad, de la vejez, no, de la pobreza o de la ética. ¿Y dónde están sus valores éticos, Pepe pero Mujica? acaba de decir que ya no lo molesten, que él quiere vivirlo. Entonces la cobardía con la que actúan muchos políticos, y yo recordé la noche del martes en el Comité de Aprista de Miraflores que si Alan García estuviera con nosotros, hubiera sido uno de los jefes de Estado que se suma a este esfuerzo latinoamericano por acompañar a Edmundo González. Ahora, Edmundo González no es un político militante, es un diplomático de carrera, tiene 75 años o 76, no tiene el empuje, no tiene la vitalidad o no tiene las habilidades de un político trejo, pero sí debo reconocer que María Corina Machado está demostrando entereza. Pero lo que sí reclamo, que otros líderes dentro de Venezuela, de todas las edades, acompañen a María Corina, porque no puede ser que ella esté en todos los espacios. Mira, ¿no? Lamentablemente no los hay. Sí los hay, pero hay un poco de temor o, digamos, no sé, falta de interés para afrontar el problema, ¿no? Pues con temor no es político, pues, José Antonio. O sea, sobre todo cuando tienes enfrente una situación y una realidad como la que está viviendo Venezuela en estos momentos, donde se necesita arrojo, valentía, precisamente para ponerle cara y pecho a esta situación, no los hay. Esta señora, siendo mujer, ha demostrado más arrojo, más coraje, más valentía que cualquiera de los políticos venezolanos de los últimos años. Bueno, definitivamente el liderazgo de la oposición venezolana ha tenido varios relevos, ¿no? A lo largo de los últimos 20, 25 años. Y María Corina está demostrando que tiene agallas, además tiene el antecedente que alguna vez emplazó en el hemiciclo de la Asamblea Nacional el propio Hugo Chávez, ¿no? Sí. Y lo hizo con mucha solvencia, y simplemente Hugo Chávez dijo: usted no califica para debatir conmigo porque primero gane las primarias, ¿no? Típica respuesta de un extremista, ¿no? No de un demócrata. Entonces, creo que el escenario es difícil, pero estoy casi seguro de que se encuentra Maduro en una etapa crucial. Él muestra, digamos, cierta solvencia, habla de 125, dice que el colonialismo, el imperialismo, las naciones están unidas en torno a valores democráticos, pero te repito, verlo al lado de Daniel Ortega y Díaz-Canel es la foto que demuestra su orfandad política en términos internacionales. Sí, pues por ahí lo tienes, asegurando su tercer mandato de cara al futuro, nadie lo mueve, y es más. Yo sí creo que permíteme, José Antonio, hay la amenaza incluso de una reforma de la Constitución que seguramente la llevarán a cabo habiendo ocupado todos los estamentos del Estado para perpetuarse en el poder. Eso es más que evidente, eso va a suceder. Bueno, en Nicaragua incluso se habla de que el hijo de Daniel Ortega lo sucedería en el gobierno. O sea, estos extremistas de izquierda, socialistas del siglo XXI, no tienen reparo. Además, Daniel Ortega tiene el apoyo de su señora, la señora Murillo, pero otra tirana. Han hecho reformas en la Constitución en Nicaragua para intervenir los otros poderes del Estado, es decir, control absoluto. Cuando estudiamos, Miguel Ángel, la historia de América Latina en el siglo XX, han habido tiranos como Vicente Gómez, Pérez Jiménez, ¿no? Y otros que han tenido larga permanencia en el poder, pero todo tiene su final. Ahora, los tiempos cronológicos no son los tiempos políticos. Creo y confío
que el aislamiento internacional ahora, tardíamente, es mucho mayor que después del 28 de julio. Y algo que me llamó la atención, como después del 28 de julio, la ira popular de los jóvenes que derribaban bustos, monumentos, efigies del tirano Hugo Chávez, caían, pero sin embargo no sé qué pasó, tal vez faltó entereza de la oposición para alentar que esto continúe. Pero ayer ¿no? juramentó y nadie salió a protestar. Bueno, eso habría que explicarlo desde el punto de vista de la naturaleza humana, ¿no? Cómo la gente sale a celebrar y luego se repliega y no sabe continuar y perseverar en su propósito, ¿no? La historia del APRA está marcada por ese tipo de acontecimientos, ¿no? Ayer la torre fue recibido en olor de multitud el 45 en la Plaza San Martín, y esa misma militancia tuvo que replegarse ante el gobierno de Odría, ¿no? Y regresar a la militancia activa y visible cuando retornó la democracia en el año 56. Mira, no solamente entonces, permíteme, recientemente cuando nos tocó vivir la desgracia de tener en el poder a Castillo, la civilidad en términos generales salió a la calle. Yo mismo participé en una serie de marchas protestando, o sea, indistintamente del color político que tuviéramos en ese momento. Salimos porque sentíamos que estaban siendo vulnerados, conculcados nuestros derechos, y ahí estuvimos en las calles. Pero eso no pasó en Venezuela. Fue decisivo en el caso de Pedro Castillo el 7 de diciembre, el papel cumplido por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Efectivamente, eso no sucedió en Venezuela, ni creo que los comandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se pusieron del lado de la Constitución y respaldaron al Congreso. Y no hay que olvidar, Miguel Ángel, que la vacancia de Pedro Castillo fue votada por más de 100 votos, así es, incluyendo votos de Perú Libre, que dicho sea de paso, una delegación de Perú Libre ha viajado a darle su saludo político y protocolar al tirano Nicolás Maduro. Increíble. Habría que saber qué congresistas son los que han viajado. Estoy seguro que está entre ellas la señora Agüero, ¿no? La que tiene propiedades múltiples en los Estados Unidos, pero que es antiimperialista y admira a la Revolución Cubana. Ya nos enteraremos. ¿No? ¿Qué opinión tienes tú porque de aquí a 10 días asume la presidencia de Estados Unidos Trump? ¿Cómo ves tú la postura de Trump, la posición de Trump frente al caso de Venezuela? Alguien dijo las últimas horas de que Trump estaba mirando con cierta distancia, pero lo que no olvidaron algunos, y este es un dato curioso, que Trump, a la hora que ocurrían los hechos en Venezuela, la detención y luego liberación de la señora Machado, estaba en los funerales de Jimmy Carter, ¿no? Con todo el protocolo y el boato que se hace en los Estados Unidos cuando se trata de un expresidente. Pero dicho esto, luego se ha pronunciado en las redes sociales, asume cargo el día 20, creo que haber designado al señor Marco Rubio, senador por la Florida, de ascendencia cubana, como responsable del Departamento de Estado. Claro, esta propuesta tiene que ser ratificada por el Congreso, pero se da por hecho que va a darse porque tienen mayoría los republicanos en el Senado norteamericano. Entonces yo creo que Donald Trump, en su larga agenda internacional, tiene prioridades, y no está América Latina y Venezuela entre sus prioridades. Pero fíjate. Pero sin embargo, creo que a través de Marco Rubio podría tener cierta influencia para que ese tema, con otras estrategias, no las del 2019 de apoyo pleno a Guaidó, que fracasó, puede ahora lograrse el objetivo. Pero mira, político, lo que ha pasado el día de ayer, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de los programas de narcóticos y de recompensas, ha establecido nuevos montos. Así es. Por Nicolás Maduro, 25 millones de dólares. ¿Cómo se llama el otro? Padrón López. Padrino López, ¿no? O Padrino López. Entonces, de alguna forma, la justicia norteamericana le está marcando ciertas pautas al futuro presidente de Estados Unidos, respecto de lo que significa la presencia de esta gente en el poder, porque estamos hablando de narcotráfico, o sea, eso es lo que está diciendo. Así que... Bueno, el asunto es que Maduro no solamente es un dictador, no solamente es un creyente de la revolución cubana, no solamente es un operador de Cuba formado políticamente en La Habana, que responde al Partido Comunista Cubano, sino que además es un narcotraficante. O sea, hay un narcoestado en Venezuela que tiene intereses a través de Diosdado Cabello, el propio Maduro, la familia de la esposa del señor Maduro. Hay este interés, y es un tráfico de drogas a nivel internacional de grandes proporciones. Por eso la respuesta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 25 millones de dólares por Maduro. Ahora, 25 por Estados Unidos, claro, es un país con mucha alta institucionalidad, y cada espacio, cada departamento, cada
tiene sus propias políticas y toman sus propias decisiones. Sin embargo, como tú con propiedad dices, es una señal de que por ahí va el objetivo. Yo creo que se está abriendo una puerta por ahí. Se ha abierto hace rato, pero ahora creo que el objetivo está más definido, más acotado. Nos vamos a enfrentar en el plano político, en el plano tal vez militar, con grupos privados militares, es posible, pero también en el plano internacional del narcotráfico, que son crímenes que tienen una connotación de lesa humanidad, ¿no? No es coincidencia que justamente ayer hayan salido los nuevos montos de las recompensas. Bueno, es parte del juego de ajedrez político ahora. Así es. Lo que sí creo, Miguel Ángel, que es nuestro deber en el Perú, tenemos en el Perú a un representante de La Habana, que se llama Vladimir Cerrón, que está en la clandestinidad. Y no debemos olvidar que el partido que él fundó, Perú Libre, llevó a Palacio de Gobierno a Pedro Castillo, así es, hoy privado de su libertad por mandato judicial. Pero también llevó a Palacio de Gobierno a la señora Dina Boluarte. Dina Boluarte fue militante de Perú Libre. Así es. Renunció. No, la expulsaron. O la expulsaron, parte del juego político, en la interna del partido Perú Libre. Pero Vladimir Cerrón es una persona, es un agente de Cuba, y creo yo que la nefasta influencia cubana y del embajador cubano en el Perú debe ser un llamado a atención para que la Cancillería evalúe, en mi concepto, suspender al menos las relaciones diplomáticas con Cuba por ser un operador político al servicio del terrorismo internacional y de posiciones extremas en el plano político. El gallo Zamora, dices tú. El gallo Zamora, así es. Hablando un poco de Trump, saliéndonos un poco del tema de Venezuela, ha sido bastante claro en tus apreciaciones. Trump asume dentro de 10 días la presidencia de Estados Unidos, pero lo he venido escuchando últimamente con ganas de anexar territorios a Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y otros más. Bueno, y ha hablado también del canal de Panamá. El canal de Panamá. Canal de Panamá. Pero lo de Groenlandia es especialmente particular porque, a ver, es un territorio que supuestamente, no lo puedo aseverar, tiene bajo el hielo que lo cubre. Bajo jurisdicción de gas, Dinamarca. Y demás. No, recibe una subvención de $500 millones de Dinamarca anuales a una población de más o menos 60.000, porque no son más habitantes, particularmente situados todos en Nuuk, me parece que es la capital de Groenlandia. Pero existe una base militar, además ahí, Hull creo que se llama. Claro, yo creo que Donald Trump tiene claro... Toll se llama la base militar. Pero creo que Donald Trump tiene claro que este segundo gobierno tiene que él enfatizar, de acuerdo a su visión internacional, empoderar a Estados Unidos en el escenario internacional. Y la renuncia algo sorpresiva de Trudeau en Canadá responde un poco a la llegada inminente de Donald Trump a la Casa Blanca. Popular, ¿no? El tipo tenía niveles de popularidad ya casi... Y luego lo de Groenlandia, los dichos respecto al canal de Panamá, sabiendo que Jimmy Carter suscribió acuerdos con Torrijos el año 77, que se cumplieron cabalmente el año 2000 entregando la soberanía plena a Panamá del canal, pero claro, ahora hay inversiones chinas, que tiene claro de la posición de Trump que el enemigo número uno de Estados Unidos en este momento es la República China. Sí, pero ojo, lo de Groenlandia, ya que mencionó también... En el caso de Groenlandia está más vinculado al tema de Rusia. De Rusia. Ya Rusia respondió. Pero lo de Groenlandia no es una iniciativa propia, exclusiva de Trump de los últimos tiempos. Esto viene de los años 1860. La primera intención, la segunda en 1946, cuando el presidente Truman quiso comprar Groenlandia por $100 millones en oro. Incluso el año 2019 el propio Trump intentó también anexar a Dinamarca y hoy vuelve a la carga. No nos debe llamar la atención estas declaraciones, porque Alaska es parte del territorio de los Estados Unidos, ¿no? Hawái es un territorio también de los Estados Unidos, son parte de los 50 estados. Lo de Canadá, se habla de una anexión, se habla de Groenlandia, Estado Libre Asociado, tipo Puerto Rico. Entonces, realmente creo que en las próximas semanas y meses se va a desarrollar un juego en la política internacional de lo más interesante. Me parece que Rusia está en alerta, pero Rusia no está en capacidad de responder. Incluso no ha acompañado como esperábamos a Maduro en estos últimos días o semanas. Tiene el problema de la guerra con Ucrania todavía. La guerra no la ha resuelto con Ucrania, la invasión no se ha resuelto, tampoco ha resuelto, no ha podido apoyar al gobierno tirano de Siria,
que cayó rápidamente y en solo 2 semanas. Sí. Entonces, están ocurriendo en el escenario internacional situaciones a veces impredecibles, inesperadas, sorpresivas, y por eso me animo a pensar que a lo largo de este año 2025, estamos en las primeras días o semanas, puede producirse un desenlace político adverso a Maduro en Venezuela. El escenario Israel, y ahora es Israel contra Irán. Así es. Irán, que es un poco aliado de Venezuela, y además Totalmente aliado. Y además Trump es pro Israel. ¿Qué escenario es ahí? Bueno, Israel está demostrando la operatividad, la eficiencia de su ejército. Mira, y además de sus servicios de inteligencia. Ha diezmado a Hamas, a Hezbollah, tiene diezmado al Líbano, y ya ahorita lo único que le queda es diezmar a Irán, y está en ese propósito. Bueno, en realidad el derrocamiento del tirano en Siria tiene que ver algo con estos asuntos. Lo que pueda pasar con Irán es impredecible. Sin embargo, creo que el gran error que ha cometido el tirano Maduro es enfrentarse a Israel, y yo no descarto que los servicios de inteligencia altamente calificados de Israel puedan tomar acciones contra Nicolás Maduro de manera más sorpresiva, impredecible, incluso inédita. Y no te olvides que también Maduro tiene detenidos o secuestrados, llámenlos como quieran, a ciudadanos norteamericanos. Bueno, además de 4 peruanos. Cuatro peruanos, un argentino, es parte del juego de los mafiosos, ¿no? Yo detengo sin razones arbitrariamente a un ciudadano y luego negocio, ¿no? Y esa es la barbaridad que cometió el Departamento de Estado y el gobierno, la administración de Biden, de haber cedido y haber liberado a Saab, que está digamos, en juicio oral en los Estados Unidos. ¿Qué opinión tienes de la política migratoria que intenta implementar Trump ni bien asuma el poder? Bueno, deportaciones y ese tipo de cosas. Bueno, él es grandilocuente, ¿no? Yo creo, antes habló del muro, ahora no se habla del muro. Lo que tengo claro es que va a cumplir parte de su promesa electoral, de manera moderada, me parece, porque la realidad es otra, objetivamente, y porque además falta mano de obra en la economía norteamericana. Ahora, el tema migratorio venezolano va a explosionar, ¿no? Porque se habla de una segunda ola migratoria si se consuma el gobierno de Maduro en los próximos años. Con ribetes de diáspora, ¿no? Se habla de una diáspora de 8 millones en la primera etapa, y ahora serían incluso más de 10 millones. Eso que te iba a decir. Ya, eso es parte también de otro plan. Cuba y Venezuela comparten planes y políticas. Cuba es un país que tiene apenas algo más de 10 millones de habitantes, ¿no? Y parte de su economía o sus familias en pobreza sobreviven con el apoyo generoso de sus trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué necesita Maduro? Expulsar a más venezolanos que trabajen fuera de su país, que envíen remesas a sus nacionales en su país, y además que, como son potenciales opositores o son opositores que salen a laborar a otros países y economías, se libera políticamente a ellos, porque ni siquiera les da el derecho de voto. Pero tú en las últimas elecciones ¿tú crees que Trump va a aceptar derecho a votar 70.000 venezolanos? Pero ¿tú crees que Trump va a aceptar más venezolanos como consecuencia? Si Trump no los acepta y pone barreras, digamos, difíciles de sortear por los migrantes, ¿no? O por los traficantes de migrantes, porque también hay tráfico de migrantes, estos van a llegar a Centroamérica y sobre todo a Sudamérica. Nosotros estamos en potencial riesgo. O sea, si pensamos con inteligencia, no solamente nos oponemos a Maduro por un tema político, principista, democrático, institucional, no, porque está en riesgo la seguridad interna. Y lo que pretende Maduro es, digamos, crear problemas sociales. Y no nos olvidemos que en el 2019, Diosdado Cabello dijo qué les parece o les pareció esta brisita bolivariana, cuando hubo levantamientos populares en Chile y otras latitudes de América del Sur. José Antonio, se nos pasó la media hora. Quiero agradecerte por tu presencia, y por supuesto sabemos que podemos contar contigo. Algo va a pasar, yo creo que algo va a pasar en las próximas semanas, así que te comprometo a estar aquí para comentar cualquier eventualidad que suceda en esos días. Creo que el año 2025 va a estar lleno de noticias relevantes, de cambios políticos, y espero que todo esto signifique más libertades en el mundo, más desarrollo y más progreso y más bienestar para las grandes mayorías, ¿no? Muchas gracias, José Antonio, por tu presencia. Y quiero, en octubre tuvimos la suerte, la satisfacción y el gusto de tener aquí en los estudios a Pedro Tarazona, que es un promotor de deportes y acaba de publicar un libro que se llama Más allá de la cancha, recomendado
desde todo punto de vista. Recuerden, Pedro Tarazona, Más allá de la cancha. Y este ejemplar que me ha hecho llegar Víctor Vázquez Villanueva, Perú, corrupción más ineptocracia, depredan la democracia. Así que 2 libros a considerar dentro de su biblioteca, y imperdibles ambos para entender un poco la situación, uno de la formación integral de la persona y usando el deporte como medio de formación, y este de aquí para enterarnos más al detalle de lo que sucede en el Perú. Con nosotros serás el próximo sábado, siempre por la señal de Radio Vital. Esto fue Tiempo Vital. Miguel Ángel Salinos los despide con un afectuoso abrazo y nos vemos el próximo sábado con el favor de Dios, si ustedes quieren. Chao.